Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Muy bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy ya en pantalla con una economista muy reconocida. Ella es economista jefe de Dominus Capital. Michelle Lavé ha estado en las noticias últimamente hablando de reforma de pensiones y también contestando acerca de la reforma tributaria llamada Pacto Fiscal para el Desarrollo. De eso vamos a estar hablando con Michelle y entender un poco en qué contexto estamos y en qué no solamente contexto económico, sino que también político, va todo entrelazado. Ella además es investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, más de 20 años de trayectoria en el área económica, panelista de una radio que yo conozco muy bien, de Radio Agricultura, y aprovechamos de saludarla. Michelle, bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Muy bien, muchas gracias, Nicole, por esta invitación. Te escucho Vamos a estar, perfecto. perfecto, vamos a estar hablando de economía, pero la vamos a aterrizar a las personas. Y antes, si me permites, por favor, necesito saludar a algunos de nuestros auspiciadores, esos auspiciadores que nos ayudan a mantener el programa, así como sus aportes en Patreon. Muchas gracias. ¿Sabe qué? Estamos a puertas de cumplir un año con el programa. Todo partió con sus aportes en Patreon, así que sigan apoyándonos. Siempre es insuficiente, ustedes saben. Acá se hace con muchas buenas intenciones y con muchas ganas el equipo en general, pero necesitamos más siempre, así como el Estado, ¿no es cierto? Es como una máquina que chupa recursos, los programas también. Así que sigan apoyándonos en Patreon y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube en la entrevista de Nicole Rodríguez. Y para comenzar, y a propósito de economía, les quiero recordar uno de nuestros auspiciadores y se trata de Patrimor. Ellos son servicios de asesoría de inversión. Están regulados por la Comisión del Mercado Financiero, más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes. Pero la gracia de Patrimor, ¿y de qué se trata Patrimor? Es que ellos lo asesoran, es como tener un guía, un profesor, un gurú para poder administrar ese patrimonio, ese ahorro que con su esfuerzo logró juntar. No importa el tamaño, puede ser grandes patrimonios, puede ser menores, pueden ser pocos, pero lo importante es no perderlo, pero además saber sacarle provecho a los instrumentos financieros, saber si es conveniente bajo mi perfil y, por ejemplo, invertir en inmobiliaria, invertir a lo mejor en un fondo mutuo. Me meto en una APB, por ejemplo, a propósito de la reforma de pensiones. Son muchas preguntas y a la mayoría de nosotros, y me incluyo, no nos hacen estudios, no nos enseñan a manejar bien el instrumento financiero y simplemente caemos en manos de personas que tienen conflicto de interés. Una ejecutiva de un banco que a lo mejor le pagan comisión por recomendar una acción o por recomendar un fondo mutuo en específico. Ellos no manejan su dinero, ellos lo guían a usted. Los planes de este servicio de asesoría de inversiones cuenta con un monto desde 24.990 pesos más IVA al mes. Póngase en contacto con Patrimor, pregúnteles de qué manera ellos pueden ayudarlos a o aumentar su capital o por lo menos a no perderlo. Miren que perderlo se pierde así, en un chispazo. Y también les quiero recordar de esta empresa que a mí me fascina, porque ellos se dedican al transporte vertical, y me refiero a Euro Ascensores, que tienen todos los elementos y tienen todos los aparatos que usted necesita para el transporte vertical. ¿A qué me refiero con esto? Ascensores, no solamente ascensores para edificios de domicilio, sino que también ascensores de edificios de industria, de oficina, tienen también escaleras mecánicas, plataformas con accesibilidad universal, home lift, y también tienen estas montacargas. Mire en la web la cantidad de productos que tienen, pero lo más importante de Euroascensores no es solamente su diseño, sino que además tienen certificación europea con respecto a la calidad. ¿Qué más importante que subir y bajar seguros? Bueno, Euroascensores se lo
asegura, y asegura no solamente su carga, sino que asegura a las personas. Ellos se encargan de la instalación, de la mantención y además de la modernización de los equipos que usted tiene actualmente, independiente a que no sean de Euroascensores. Y un servicio postventa fantástico. Eso de que el repuesto llega en 3 meses más, por lo tanto tengo la escalera mecánica parada o el ascensor parado, eso es imposible en estos tiempos. Bueno, el servicio postventa de Euroascensor es fantástico, no les va a pasar eso de estar esperando un repuesto y que tengan parado su ascensor. contacto@euroascensores.cl o entra a la web y conozca los diseños, son preciosos, muy modernos. www.euroascensores.cl. Michelle, comencemos de inmediato con este Pacto Fiscal para el Desarrollo. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Cómo evalúas el anuncio? En un programa que yo hago análisis con Fernando planteaba de que me pareció, sin ser economista yo, pero me pareció que era un anuncio muy similar a la cuenta pública, como un listado de cosas sin hacer la bajada, sin poner cifras concretas. Y también te pregunto si te parece adecuado este nombre, Pacto Fiscal para el Desarrollo. A ver, efectivamente tú no te equivocas. Llamó la atención, esto podría haber sido si tú eres estudiante universitario y te mandan a hacer, ¿qué harías tú como si tuvieras que hacer un anuncio de reforma tributaria? Tú harías esta lista. Y no sería muy distinta a la lista que entregó el ministro y que entregó el presidente, porque la verdad es que no había ni un número. No había ninguna medida concreta más allá de las medidas que se habían presentado en la reforma tributaria y que había sido rechazada en la Cámara. Y por lo tanto, mi sensación es que después de que se dieron cuenta que no tenían los votos en el Senado, razón por la cual ellos mismos dijeron que no iban a insistir en el Senado porque no estaban los votos, ¿no es cierto? La verdad es que da la sensación que esto más que nada fue un fuego artificial, digámoslo así, para tratar de cambiar el foco de atención, porque el foco de atención ha estado en estos últimos 2 meses en los casos convenios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenían que poner algo sobre la mesa que generara debate suficiente para cambiar el foco de atención. Y mi sensación es que esto fue un intento de hacerlo. Ahora, respecto al nombre, pacto fiscal, cuando uno hace un pacto, lo mínimo es que cuando lo anuncie salga, ¿no es cierto?, junto con quienes hace el pacto, ¿no es cierto? Cuando uno hace un pacto, sale todo el grupo del pacto. Y lo que vimos en este pacto fiscal es que salió el presidente solo, absolutamente solo. Lo cual demuestra que ese es el pacto. El pacto no existía. El pacto efectivamente, en las intenciones probablemente iniciales, la idea era llegar a un pacto con todos los sectores para poder reponer esta reforma tributaria en el Senado, pero como la oposición fue súper enfática en decir que eran necesarias medidas, primero de austeridad fiscal, porque cuando uno se tiene que apretar el cinturón porque dice que le falta plata, bueno, lo primero que uno hace es revisar las cuentas y ver en qué está gastando de más. Y eso no estaba. Lo segundo, se le pidió al gobierno que no podía hacer una reforma tributaria que siguiera afectando negativamente el crecimiento, porque eso lo que hace es afectar negativamente el empleo, eso genera, ¿no es cierto?, desempleo, menos ingresos y por lo tanto más pobreza. Y la verdad es que pese a que este pacto fiscal sí hace reconocimiento explícito de que es necesario crecer por primera vez después de más de un año, no dice nada al respecto. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que eso demuestra es que no hay de verdad un pacto, no se llegó a un acuerdo, y como no se llegó a un acuerdo, no hay pacto, pero no podían decir que, bueno, como no llegamos a acuerdo, no hay pacto. Hay algunos anuncios concretos o intenciones concretas. Leí un estudio de la Universidad San Sebastián, de tu misma universidad, Michelle, donde tú trabajas, no donde tú estudias. Se hablaba de 8.000 millones de dólares y el estudio decía, en relación a lo que espera o lo que le cuesta al ministro Marcel
algunos de los ítems que está planteando en la reforma tributaria, como el PGU, también parte de la reforma de pensiones y otros, no son ni siquiera 8.000, son 5.000. ¿Es así? Para irnos como en el detalle. Exactamente. Bueno, dentro de las cosas que se le pidió al ministro, ¿no es cierto? Es decir, bueno, oiga, pero ¿para qué quiere 8.000 millones de dólares? Explíquenos, porque cuando tú vas a pedir un aumento, tú dices, oye, cuando al final el gobierno es un administrador de nuestra plata. Los ingresos fiscales son nuestra plata, la plata que nosotros entregamos al fisco a través de nuestros impuestos, para que el fisco los gaste bien. Y por lo tanto, cuando nos dice, oiga, yo necesito más plata, o cuando el gerente le dice, ¿no es cierto?, a los dueños de la empresa, le dice, ¿sabe qué? Yo necesito más plata ya. Pero dígame para qué, explíqueme, justifique para qué quiere más plata. ¿Ya hizo los esfuerzos de ahorrar? ¿Ya hizo los esfuerzos de crecer más para que la empresa le dé más ingresos? Ya, si después de todo eso no le ha funcionado, bueno, veamos para qué quiere más plata. Y entonces se hace esta lista y lo que demuestra la lista es que, tal como se ha dicho en muchas ocasiones, el gobierno no tiene claro para qué quiere esa plata. El gobierno tiene un objetivo claro que es cobrar más impuestos a los que más tienen, porque es parte de la ideología, ¿no es cierto?, del presidente. El presidente tiene una ideología, ¿cuál es, ¿no es cierto?, castigar a los más ricos a través de cobrarles más. ¿Para qué? No importa, pero tienen que tener menos. Al final termina siendo simplemente un fin en sí mismo, no un medio para la reforma tributaria. Ana, Exactamente. déjame Lo que preguntarte esa demuestra, frase, sí, déjame dime, Michelle. Sí, por supuesto. solo una cosita, que además esto demuestra que tampoco hay una coordinación interna, porque se ha dicho que se iba a pagar el CAE, se ha dicho que se iba a pagar la deuda histórica de profesores. Solo la deuda histórica de profesores es equivalente a esos 8.000 y más. Se ha dicho que se iba... Entonces, como no hay coordinación interna, porque están peleados internamente en el gobierno, entonces lo que dicen que van a gastar tampoco coincide con lo que es final. Entonces, al final, no hay coordinación interna de en qué se quiere gastar, tampoco hay coordinación, ¿no es cierto?, respecto del monto con lo que se explicita que se va a gastar. Voy a ir frase por frase. A mí me parece que en Chile se entiende muy poco el tema impuestos. ¿Ah? La gente siempre entiende que los impuestos los pagan los otros, pero al final de cuentas todos pagamos impuestos todos los días, en distintos ítems, digamos. Partiendo ya por el IVA, que tanto costó que lo separaran de las boletas. A mí siempre me pareció que el hecho de tener reticencias de separar el IVA de las boletas era para que la gente todavía No, no tuviera esa noción de la cantidad de impuestos que paga. La señora que va a comprar el pan le está pagando impuestos al Estado igual. Por eso quiero preguntarte con esa frase de los que ganan más, que paguen más, o si tú tienes más plata, tienes que pagar más plata. Pero eso en la práctica, Michelle, se da, porque los impuestos son porcentaje, entonces es una falacia, es una mentira decir, bueno, los que ganan más, que paguen más, o no, es un concepto errado. no es un concepto errado en sí mismo. A ver, aquí hay distintas, de alguna manera, doctrinas o distintas líneas de pensamiento. Hay quienes creemos que la mejor forma, la forma más eficiente de recaudar es un impuesto parejo para todos, en que nadie puede evadir porque es lo mismo, que no existen incentivos a cambiarme el nombre de la empresa, a dividir la empresa en tres, a hacer ninguna cosa, porque todos pagan lo mismo. Pero, ¿no es cierto?, que ese dinero se reparta, se gaste adecuadamente y por lo tanto, en la medida que se gasta adecuadamente, aquellos que pagaron 20%, pero que en realidad no tienen recursos, a través, por ejemplo, del IVA, ¿no es cierto? Tú misma lo dijiste, bueno, que reciban mucho más de lo que pagaron. Eso era el principio inicial de los impuestos. Entonces, tú tenías el principio básico de economía, es que los impuestos son para recaudar y ojalá en la forma más eficiente posible, y el gasto fiscal es para gastar. Sin embargo, lo que ha sucedido a través del tiempo es que hay aprovechamiento. Este aprovechamiento que hemos visto en los convenios, ¿no es cierto?, en que siempre hay alguien que se lleva la plata para la casa, o que es, por ejemplo, en Chile se gasta en salarios en el sector fiscal mucho más de lo que se gasta en el resto de los países de la OECD. Entonces, dado eso, Contrataciones también. Es lo contrataciones, mismo contrato al amigo, al primo, al abuelito, al tío, a la que repito. hermana, etc. Exacto.
Entonces, yo no confío mucho en el gasto fiscal. Como no confío en que el gasto fiscal haga su tarea de ayudar a los que menos tienen, entonces digo, ¿sabes qué? Hagámoslo a través de la forma en que se recaudan los impuestos. ¿Qué significa eso? Que le cobro menos a los que menos tienen y le cobro más a los que más tienen. ¿Ya? Y de ese modo, de alguna manera, hago la pega de redistribución a través de dos canales. El gasto fiscal, que es un poco sucio y todo, y los impuestos, el cobro de impuestos. Y eso está bien. Pero llega un momento en que ese cobro de impuestos, esa forma de, o sea, esa es una, ¿no es cierto? Entonces yo cobro impuestos más altos a los que más tienen para entregárselos a los que menos tienen. Pero hay una ideología, ¿no es cierto? Esta ideología de que nunca habla de pobreza, ojo. Ellos hablan solo de redistribución del ingreso, no hablan de pobreza, no les importa que haya pobres. A ellos lo que les importa es que todos ganen lo mismo, aunque todos sean pobres. ¿Ya? Y en esa ideología no importa qué es lo que pase con este lado, que son la gente que está en pobreza. Lo que les importa es que estos que ganan más, no ganen más. Pero te lo preguntaba en el sentido si actualmente ya los que ganan más pagan más. Sí, claro que Al sí. final de cuentas es repetir un mantra que al final Claro, lo que pasa es que tú en podrías nuestro cobrarle sistema más actual, todavía. pero en cualquier sistema los que ganan más terminan pagando más igual. Así es, en este sistema no solo pagas más porque pagas una proporción, sino porque además esa proporción es creciente con el ingreso. O Exacto. sea, pagas más, no en forma lineal, pagas mucho más que linealmente más. Michelle, te voy a hacer una pregunta y voy a saludar a otro de mis grandes auspiciadores. Ya Chile tiene una carga, da la idea, yo mirando las cifras totales y comparándolo, yo no sé por qué no seguimos comparando con la OCDE, quizás como un futuro. Hoy en día Chile yo no sé si debiera compararse con la OCDE, pero ya Chile los impuestos son asfixiantes, no solo para las empresas, sino que también para las personas. Es más que suficiente la carga tributaria en base al tamaño de nuestra economía y también en base al crecimiento de nuestra economía. Te lo dejo ahí para que la puedas pensar un poquito. Y les recuerdo de este producto maravilloso fabricado en un laboratorio de Estados Unidos que se trata de Oxinova. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Elimina el mal olor de raíz, porque es un polvo que al diluirse en el agua produce un efecto que al atacar el lugar donde emana el mal olor, hace desaparecer a esas bacterias que producen el mal olor. El mal olor se produce por esa descomposición. Y la descomposición, ¿qué es lo que es? Son estas bacterias. Bueno, Oxinova ataca las bacterias, por lo tanto, elimina de una el mal olor que está provocando problemas, ya sea en su restaurante, en su casa, en su segunda vivienda o su primera vivienda que está quizás en una zona más rural o una vivienda no conectada al alcantarillado, edificios que a veces tienen un mal olor y no tienen idea desde dónde sale. Bueno, también Oxinova los puede ayudar a buscar el origen del mal olor y atacarlo con el producto. Muy fácil de usar, muy seguro, no necesita vestirse especialmente ni guantes, simplemente lo diluye en agua, espera el tiempo que indica el sobre y lo echa. Fabricado en Estados Unidos y lo compra en la web directo de Oxinova, www.oxinova.cl. Michelle te preguntaba por los impuestos. Uno tiene esta idea de que ya Chile, después incluso de la reforma tributaria de Bachelet que contrajo la economía, se pagan más que suficiente de impuestos. Así es, se paga, y no solo se paga más que suficiente impuesto, lo que te dicen los estudios, que no son estudios hechos por, como dirían, ¿no es cierto?, los de gobierno, por la extrema derecha, ¿no es cierto?, sino que son estudios hechos por el MIDE, estudios hechos por la CEPAL, lo que te dicen es que en Chile en general se gasta mal. Hay muchos, o sea, hay cualquier cantidad de estudios que hablan de la cantidad de programas que no llegan a donde tienen que llegar. Existen otros estudios que hablan, ¿no es cierto?, de la cantidad de plata extra que se está gastando en administración de esos programas y que no tendría por qué ser. Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a estudiar eso, dice, ¿sabes qué? Antes, por último, antes de pedir más, primero gastemos bien la plata, esta plata que sé que son los impuestos,
es el trabajo de la gente. Es la plata que le estoy cobrando a la señora que está comprando el kilo de pan. Y por lo tanto, si es que yo no se lo cobrara, podría comprar más pan o podría comprar algo para echarle al pan. Entonces, ser responsable fiscalmente es importante, y ser responsable fiscalmente es en el fondo ser capaz de responder por cómo estoy gastando la plata de los chilenos, porque no es plata del fisco, es plata nuestra. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender e internalizar. Vamos a hablar de eficiencia, que me parece lo más importante a propósito del caso Fundaciones. Pero antes no me quiero ir del tema de los impuestos. Cuando se habla de estas reformas tributarias y se habla de las cargas, no solo de las empresas, sino que ahora que están, también hay ideas de ampliarlo a impuestos personales, a impuestos a las personas y aumentar la base impositiva del país. Te hago la siguiente pregunta. En esas cargas totales no se incluye, no se suma que uno paga impuestos, por ejemplo, con el IVA, contribuciones, patente y una serie de otros impuestos que uno paga a lo largo de los meses y a lo largo del año, sino que cuando se habla de la reforma tributaria estamos hablando todo del ejercicio final. Se habla del ejercicio final, pero ese ejercicio final no incluye, por ejemplo, los impuestos municipales. ¿A qué me refiero con los Son impuestos sumamente municipales? altos también, en el caso de las Exactamente. contribuciones. No incluye que nosotros pagamos, ¿no es cierto?, el TAG, que pagamos distintas cosas que en otros países están incluidos. Entonces, la verdad es que sí es muy alto, y además que se produce un efecto que en Chile quienes más pagan, a diferencia de los países de la OCDE, porque les encanta compararse con los países de la OCDE en algunas cosas, pero en las que no les conviene no se comparan, la paga más del 80% de los impuestos lo paga un porcentaje muy pequeño de los chilenos, solo el 20% de los chilenos. El resto casi paga muy poco impuesto, y en general lo único que paga es IVA. Que están fuera, en el fondo están fuera del sistema, pero esas personas que tú me estás nombrando, el 80% restante, no necesariamente no pagan otros impuestos, es decir, No paga todo. pagan contribuciones, estoy hablando no del 20% que sustenta la matriz tributaria, sino que Claro, esa no se igual paga TAC, paga contribución y paga una serie de otros impuestos. permiso de circulación, ¿no es cierto? O sea, entonces, Revisión técnica. entonces, cuando nos dicen de la carga tributaria y sale el ministro de Hacienda, no solamente este ministro, en general, es decir, dejan de lado una serie de otras cifras que a los chilenos nos cuesta de nuestro bolsillo y que van o a las arcas municipales o finalmente son impuestos de uso como las carreteras, que va a alguna empresa, pero por ahí hay una comisión que va al MOP. Es decir, además, ¿no se calcula correctamente o está bien igual? No, lo que pasa es que obviamente la OCDE no puede hacer un cálculo fino y meterse en todos los países y ver todos los impuestos que gastan las personas. Entonces hacen un supuesto bastante grueso. El ministro de Hacienda, Marcel, el cálculo que ocupa es el cálculo grueso de la OCDE. El conveniente. Exactamente. Y de hecho, lo que han salido algunos institutos es a decir, ese cálculo está mal hecho. Y está mal hecho porque le falta todo esto. Y le suman eso y él lo desecha. Dice, no, esto no es, la OCDE dice esto otro. Bueno, esa es una pelea que... Claro, y a lo mejor yo leía otros estudios que dicen, bueno, hay en algunos países que incluso incluyen el impuesto al trabajo, que es actualmente el 10% que pagamos en salud y el 6%. Es decir, la carga tributaria termina, si hacemos realmente una suma total, termina siendo sumamente alta. Es decir, pagamos impuestos por todo. Así es, tal cual. O sea, se paga por todo, y además, ojo, que ellos se comparan ahora y dicen estamos bajo, pero no dicen en cuánto quedarías. Y incluso utilizando sus números con el 6% de cotización adicional más todos los impuestos adicionales que quieren cobrar, quedaríamos muy por encima del promedio de la OECD, cuando somos de los 3 países con menor ingreso per cápita de la OECD. Claro. Ahora, Michelle, vamos también a cosas puntuales. ¿Se puede subir la PGU a 250 sin esta reforma tributaria? Se puede subir, hay plata suficiente, no solo suficiente. Si tú calculas
entre lo que puedes ahorrar por eficiencia de acuerdo a los estudios que ha hecho el Banco Mundial. Si tú calculas, por ejemplo, la plata que existe en el fondo de reserva para pensiones, que era para esto, yo no sé por qué no se considera así. El fondo de reserva de pensiones es para mejorar las pensiones. Si tú consideras que tienes que disminuir el gasto en empleados en el gobierno. Esos son 3.300 millones de dólares. Si tú empiezas a sumar cosas así a la rápida, tienes 7, 8 veces lo que necesitas para aumentar la PGU. Y Lo que esa- pasa es que, claro, es más fácil pedirle al del frente que hacer el esfuerzo yo. y déjame también preguntarte lo siguiente, si sacáramos toda la ineficiencia, porque muchas veces el ministro Marcel, pero el ministro Arena también contestaba así, mira, lo que pasa es que son otros tiempos, pero muchas veces el ministro Marcel dice, bueno, sí, modernicemos el Estado, que eso es una palabra muy abstracta, no sé lo que para él significará y para este gobierno modernizar, pero seamos eficientes en el gasto, veamos, recortemos lo que no sirve. Si uno realmente hiciera ese ejercicio, Michelle, ¿con cuánto más? Yo no sé si hay estudios, yo leí algunos, pero no me parecieron como para nombrarlos acá, porque no sé si vienen de instituciones o de economistas muy serios, pero ¿cuánto realmente tendría el Estado adicional a lo que tiene en la actualidad si sacáramos todo el mal gasto y la ineficiencia, ya sea no solamente a través de la administración, sino que de programas y de políticas públicas mal hechas? Uy, es una gran pregunta. Mira, hay gente que habla de un 1,5%, hay otros que hablan de números bastante más grandes. La verdad es que ya un 1,5% del PIB, no del gasto, del PIB, es gigantesco. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 6.000, 7.000 millones de dólares anuales. Eso sin considerar el exceso de gasto en salarios. Y por lo tanto, esos solo son los programas mal ejecutados. Si tú a eso le sumaras toda la gente extra que todos sabemos que hay en el Estado, o sea, aquí no me vengan a decir, nadie me puede decir que no crea de verdad que no sobra gente en el Estado. Uno va a cualquier lugar y ves como la gente en el sector público toma tecito mientras uno hace la cola, digamos. O sea, eso solo ocurre en el Estado. Por lo tanto, hay mucha plata que se está perdiendo, pero tiene el problema, ¿no es cierto?, de que como nadie es el dueño, porque todos son los dueños, entonces termina pasando esto de que nadie se hace responsable y obviamente es más fácil pedir más plata que preocuparse de pisar callos ajenos, ¿no es cierto?, tratando de recortar el gasto. Michelle, una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención, y dejando de lado la palabra corrupción, que eso es otro tema, te lo voy a plantear después, sino que cuando uno ve que hay partidas presupuestarias, por ejemplo, los gobiernos regionales, pero también en el MIMBU, para ciertas políticas públicas, como de campamento o de pintar fachadas, con montos que son realmente terminan siendo exacerbados, son montos desproporcionados, es decir, incluso pensando en que van a realizar esa labor. Pongámonos en que nadie se está llevando plata para el bolsillo, que lo dudo, pero para este ejercicio es importante. ¿Cómo es que existen montos desproporcionados en el presupuesto para entregarle no solamente a fundaciones, y a lo mejor también tiene que ver con trabajos que realizan las mismas dependencias de los ministerios, pero son montos desproporcionados en relación a las labores que tienen que realizar? No me sirve que me digan, mira, 500 millones para 461 para pintar fachadas, porque uno con el sentido común dice, esto no me calza, ese valor no es. Entonces, también hay quienes en el ¿Qué Estado pasa? Que han estado desarrollando políticas públicas con valores desproporcionados con respecto a las cosas que se van a realizar, ¿o no? Así es. De hecho, lo que pasa es que el presupuesto lo que hace es que te asigna montos, ¿ya? Y te dice, mira, 500 millones para pintar fachadas, pero no te dice que es un edificio o 25 edificios. Y eso se entera uno después. Entonces, que ocuparon los 500 millones para medio edificio y Claro. no para pintar 3 cuadras.
Entonces, ahí es donde uno dice, pero ¿cómo están haciendo eso? Y claro, y te dice, es que no me alcanzó. No me alcanzó para pintar más. Y la verdad es que eso tiene que ver con dos cosas, con la poca fiscalización, y aquí la Contraloría tiene una pega, porque ellos dicen, oye, pero nosotros no tenemos que fiscalizar esos montos. Ellos son quienes fijan qué fiscalizan y qué no fiscalizan. Ellos deberían fiscalizar todo. Todo. Y la forma de fiscalizar todo es a través de hacer muestras aleatorias. Sí, Si yo te voy a interrumpir porque quiero entenderlo bien, porque acá yo creo que hay una falencia completa del Estado. Porque Contraloría, me imagino que lo que tiene que chequear es que si en la partida de presupuesto dice 461 millones o 500 para pintar fachadas, coincida con el servicio que están solicitando. Es decir, me parece que Contraloría, salvo que existiera una unidad específica, no puede evaluar que está malgastada en el sentido de que esos 461 millones para pintar fachada no van a poner, es desproporcionado, porque Contraloría no puede ir en contra del presupuesto. No sé si me pero entiendes la pregunta. Entonces, pero hay dos cosas, ok, porque la Contraloría tiene que chequear que hayan 3 presupuestos. eso sí, claro, ahí Y, sí, entonces, y ahí es difícil encontrar que haya 3 que te digan el mismo monto si es mentiroso. exacto. Tiene que haber una cierta cantidad, o sea, yo tengo que cotizar, por lo menos en 3 lugares. Entonces, ya, está bien, no licité, que es la forma que para que sea el precio más barato, porque es lento, pero por lo menos tiene que haber 3 cotizaciones. En lo que nosotros vemos no hay ninguna cotización, Exacto, lo que está ocurriendo hoy. lo que está ocurriendo hoy. Entonces, eso sí es pega a la Contraloría. Y debería existir una unidad de análisis del gasto, que tiene que ser independiente del Ministerio de Hacienda e independiente de la política. Y eso no existe en Chile. No Y no existe. existe porque nadie quiere... Nadie analiza que ese gasto está bien hecho, digámoslo así. Y nadie, porque al final esto va quedando de un año para otro, y entonces nadie le dice, mire, presupuesto 2024 es irracional que se destinen 500 millones o 1.000 millones, $1 millón para salud mental. No cuadra con nada. Entonces no hay nadie que le diga, señor presupuesto, señor Marcel, señora Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto que ha tenido Chile, usted no puede destinar en la próxima partida 1.000 millones para salud mental porque está desproporcionado, por dar un ejemplo. Eso no existe. Además, en Chile existe la mala costumbre de hacer el presupuesto en base al presupuesto anterior, y lo que uno debería hacer es presupuesto en base cero. ¿Para qué necesito la plata? No cuánta plata más necesito. Es muy interesante eso, Michelle, porque es justo lo que te quería preguntar con respecto a la ejecución, que es algo que yo, sin ser economista, me parece un absurdo. Y tiene que ver con que muchas particiones, y lo mismo pasó con el caso Fundaciones, ¿ah? Pero yo lo voy a poner a modo global en las reparticiones del Estado. Cuando se está acabando el año presupuestario y ven que no han ejecutado el presupuesto, se ponen a gastar como locos en En cualquier lo que cosa, sea. en lo que sea que implique el ítem que tienen en ese presupuesto. Pero yo lo he visto personalmente en mis reporteos, botan la plata para poder ejecutar el 100% y que el próximo año no solamente no les descuenten lo que no gastaron, sino que además digan, pero necesitamos más. El tema de la ejecución presupuestaria, que se habla muy poco, te lo quería preguntar porque me parece que es un sistema que invita al despilfarro, invita a la ineficiencia y también invita a la corrupción, porque no voy a decir nombre, hace muchos años atrás me tocó estar investigando para un programa un caso del tema de ejecución en una repartición, en una subsecretaría. Y habían ejecutado el 40% y les quedaba todo el restante para el resto de año y empezaban a llamar a distintas universidades para hacer licitaciones directas, es decir, tratos directos o licitaciones que le avisan a las universidades para gastar esas partidas a través de estudios, algunas le llamaban educación para la gente, todo, con partidas millonarias. Y el trabajo en sí mismo no valía nada, solo para justificar el gasto. Entonces, ¿quién ha planteado el tema de la ejecución presupuestaria y cuánto rol le atribuye al mal gasto y corrupción también del Estado?
Yo creo que se ha planteado, pero lo ha planteado gente fuera de la política, porque efectivamente, seamos sinceros, digamos, cortar el gasto no es fácil. Y hacer este presupuesto base cero es mucha más pega que hacer el presupuesto y decir cuánto más necesito. Bueno, pero para eso les estamos pagando. Para eso pagamos nuestros impuestos, para que hagan la pega bien. Mira, yo conozco una persona que se cambió del sector público al sector privado, ¿ya? Y se cambió al sector público porque encontraba que ya era demasiado la falta de la cara de palo de la gente que no trabaja. Y no puede creer la velocidad, la eficiencia con que se trabaja en el sector privado. Claro, Y pero yo le tomo siempre y le digo, o sea, así debería ser el sector público. claro, el sector privado, si tú no trabajas así, mueres. En el Estado, Te pues, vas, te pues, vas. Y eso en el sector público no existe porque no puedes echar a la gente. Entonces, claro, es muy fácil hacer todas estas cosas porque total, si paga Moya. Cuando paga Moya, cuando no existe un dueño de la plata, que es el gran problema de la falta de del derecho de propiedad asignado, cuando no hay alguien que te diga, oye, esa plata es mía, cuídamela. Si esa plata me ha costado ganármela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, es más pega hacer un presupuesto base cero. Es más pega tener que, ¿no es cierto?, calcular cuánto me va a costar cada cosa y por lo tanto asignarlo. Es más pega evaluar en el Congreso las partidas para poder aprobarlas o no aprobarlas. Bueno, pero trabajen nomás. Si eso, para eso estamos. Michelle, de esto que estamos conversando, ¿es parte del estancamiento de Chile? Es decir, todo este cuadro que hemos estado desarrollando es finalmente el causante de que uno vea que no mejora la salud, no mejora tampoco mayormente la previsión. Mejoró con la PGU, pero fue una política de estas cosas muy curiosas que pasan, que con la pistola al pecho al gobierno de Sebastián Piñera, pero finalmente ha sido una política que ha sido relevante y ha ayudado, ¿no? Sí. Decía Pero Michelle, bueno, muchas cosas hay que hacerlas con la pistola al pecho. Mira, la exacto, verdad es que seamos sinceros, la mayor parte de los países del mundo son ineficientes en el gasto público. Algunos más, algunos menos. ¿Hay excepciones? Sí las hay. Siempre hay países que son maravillosos y que hacen las cosas bien y como corresponde, porque además es gente que por naturaleza no saca la vuelta, gente que por naturaleza, por crianza, ¿no es cierto?, por raza, por lo que tú quieras, son gente que es trabajadora, que es honrada, que hace bien las cosas. Pero en general, en la mayor parte de los países se da mucho despilfarro al sector público. Ahora, el que la salud esté como está en el sector público, en que hayan colas, ¿no es cierto?, de más de un año y la gente se muera esperando una atención, 2,5 sí, millones de personas esperando. sí es culpa de gastar mal. ¿Y por qué es culpa de gastar mal? Porque tú sabes que FONASA gasta por persona levemente más de lo que gasta cada ISAPRE por persona. Y en el ISAPRE no hay gente esperando en las colas. Eso es uno. Dos, en educación. Se ha triplicado en gasto en educación. Y lo único que vemos con la calidad de nuestra educación es que cae, cae y cae. ¿A qué se debe eso? Que no se puede evaluar a los profesores. Nos pueden evaluar a todos. A todos. En cualquier pega a ti te evalúan y te dicen si te suben el sueldo, si te bajan el sueldo, si es que, bueno, no se puede bajar el sueldo, si te echan, ¿no es cierto? Si te suben el sueldo, te echan. Pero no los profesores, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no se puede evaluar a un profesor? Perdón, ¿qué tiene de malo evaluar a un profesor? Si es tu trabajo. Y además, no solo eso, los profesores y los médicos deberían tener evaluación continua más que nadie, porque ellos están trabajando con los niños. Entonces, por último, si yo como economista hice un cálculo mal y salió publicado mal, bueno, no afecta mucho. Pero si un profesor enseña a sumar mal o enseña a leer mal, el efecto es gigantesco. Michelle, tú hablas de otros países, pero hay también otros países que donde los funcionarios públicos tienen bastante más responsabilidad penal en el mal uso de las platas públicas, digamos. Acá es muy raro que uno vea a alguien condenado, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito. Se le fue plata a los bolsillos. Y yo te aseguro
que hay casos, pero de sobra para escribir un libro de enriquecimiento personal a través de las platas públicas. Así como también, no solamente enriquecimiento personal, sino que irresponsabilidad en el uso, es decir, una persona que por falta de profesionalismo, por falta de concentración, utilizó mal los recursos públicos y entra a un proceso judicial. ¿Crees que esos dos elementos son los que faltan en el Estado chileno? ¿Hay algo de eso hoy para los funcionarios públicos, para ministros, incluso para el presidente de la República, o no hay nada? Yo creo que sí, pero yo no soy abogado, así que ahí me meto en Lo un tema sé. que no me corresponde, pero no sé si el tema es que las penas no son las adecuadas o que los jueces no aplican adecuadamente. ¿Cómo te explicas tú que haya proscrito el caso de la exalcaldesa Providencia? Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde? ¿Perdón? O sea, era mucha plata. ¿Por qué proscriben los casos? Nuevamente, ¿dónde quedó? O sea, esos casos no deberían proscribir. Si la persona se hizo rica ilícitamente y después huyen del país, se van a vivir a otro lado y son felices forever and ever. Entonces, de verdad que da rabia, da mucha rabia, especialmente a quienes tratamos de pagar los impuestos y quienes nos preocupa la gente. ¿Sabes lo que a mí me da rabia? Me da rabia que esa plata, porque después se llenan la boca diciendo, ¿no es cierto?, hablando de la pobreza, hablando de la gente que menos tiene, de las injusticias, pero resulta que estas son injusticias terribles. Porque hay gente que está pagando los impuestos, que le cuesta llegar a fin de mes, a la clase media le cuesta llegar a fin de mes, a todos nos cuesta pagar el colegio de nuestros niños, nos cuesta pagar el médico, buscamos cómo ahorrar en una cosa, en otra, y resulta que se gastan la plata a manos llenas. El ministro Marcel dijo que cuando presentara la reforma tributaria en marzo, ahora no está tan claro la fecha, porque también habló del pacto fiscal para septiembre o fragmentarlo, dividirlo. Yo, si tú me lo explicas bien, encantada también para nuestros auditores, pero lo último que dijo fue que en marzo vamos a llevar 6 meses de crecimiento. Bajo tus números y tus cálculos, Michelle, ¿se podrá dar algo así de acá a marzo? Primero, cuando se rechazó la reforma tributaria, porque lo que se rechazó fue la idea de legislar, eso por constitución significa que durante un año no se puede presentar la misma idea matriz de nuevo en la Cámara. ¿Ya? Y lo único que podía hacer era presentarlo en el Senado, pero para poder aprobar se necesitaba 2/3, no el 50% más uno. Dado eso, ellos lo que han planteado es que van a presentar la reforma tributaria nuevamente en marzo próximo, pero que podrían presentar algunas cosas que se supone que no están dentro de la matriz o que no están dentro de lo que se presentó en la reforma tributaria antes de marzo, en septiembre o en otro mes. Yo lo veo complicado porque la idea matriz de la reforma tributaria era aumentar los impuestos y por lo tanto cualquier cosa que implique aumento de impuestos, elusión y evasión. Cualquier cosa que implique cualquiera de esos tres es parte de la idea matriz y tratar de presentarlo a la mala me parece que podría ser, insisto, otro voladero de luces para tratar de desviar la atención de los medios desde lo que realmente nos importa, que es que se están robando la plata a manos llenas. ¿Ya? Tu segunda pregunta era, se me olvidó. Si tus cálculos, o independiente a la reforma, digamos, él dice que vamos a llevar 6 meses de crecimiento, si tú ves que existe un aire para la economía en 6 meses. Claro, no es que exista un aire para la economía en 6 meses, pero sí va a significar que el cálculo se va a realizar sobre datos negativos, que es lo que hemos crecido este año. Y por lo tanto, vamos a crecer, el último trimestre del año pasado fue negativo, ¿ya? Crecimiento. Y el primer trimestre fue negativo en crecimiento. Y por lo tanto, cuando tú creces sobre negativo, crecer positivo es muy fácil. Entonces, lo que él está diciendo es matemáticamente, o sea, a menos que siguiéramos metiéndonos en un hoyo, sería lo normal que dejáramos de crecer y empezáramos a crecer. Ahora, si él le llama, si es que
caímos 2% el año pasado y este año crecemos 2%. A mi juicio, ¿cuánto hemos crecido? Cero. Claro, estamos empatados. Estamos empatados. Pero él a eso le llama crecimiento. Entonces, ahí hay un tema de que en el fondo no vamos a crecer por sobre ese cero. Michelle, ¿por qué no crecemos? Hablemos de cómo Chile está prácticamente paralizado o empantanado. Hace, por lo menos, bueno, uno siempre pone la reforma de Michelle Bachelet 2 en el Y no es cerrado ponerla, ¿Perdón? porque no es cerrado ponerla, porque la reforma de Michelle Bachelet 2 generó un cambio en la forma de pensar en los impuestos en Chile. Pasamos de impuesto al gasto, que es la idea de un impuesto, a impuesto al ahorro, impuesto a la inversión, impuesto a los que ganan más, impuesto a este impuesto ideológico. ¿Qué es lo que pasa? Para que haya crecimiento en un país tiene que haber inversión. Alguien tiene que crear empresas, hay que crear empleo, hay que ser pujante. Para que haya inversión tiene que haber ahorro. Para que haya ahorro, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de no cobrarle impuesto al ahorro. ¿Qué es lo que hizo la reforma de Bachelet? Dejó de cobrar el impuesto al consumo y empezó a cobrarle impuesto al ahorro. Cambió una cosa que se llamaba el FUT famoso, que lo demonizaron. ¿Qué era el FUT? El FUT es una empresa cualquiera, chica, grande, mediana, que no repartiera la plata de sus utilidades y la reinvirtiera. O sea, utilidades que eran reinvertidas no pagaban impuestos ahora, pagaban impuestos cuando se distribuían, nunca antes de distribuirse al consumidor, porque cuando están en la empresa reinvertidas, están produciendo, ¿ya? Entonces la idea era dar un incentivo a que se siguiera invirtiendo. Eso lo eliminó la reforma de Bachelet. Y en segundo lugar, lo más importante después del FUT es que además no solo te cobro por esas platas, ¿no es cierto?, que no están distribuidas y que ahora ya me va a costar mucho más, pero ya con eso me quitaste un 20% de la plata que yo tenía para reinvertir. Me quitaste un 20% automáticamente para reinvertir. Y además lo subiste a 27%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Disminuye el fondo para invertir, pero además disminuyen los incentivos, porque el retorno que yo puedo sacar de cualquier proyecto es mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Antes de eso, yo calculaba un proyecto de no sé, una zapatería en Chile. Veía mi retorno, veía, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que pagar, ya me daba 10% de retorno. Calculaba eso mismo en Perú, me daba 9% de retorno, invertía en Chile. Bueno, hoy día con esos nuevos impuestos, bueno, en vez de darme 10% en Chile, me da 7%. Entonces me llevó la plata a Perú. Eso pasó directamente. Las platas se fueron fuera porque se quitaron los incentivos a invertir. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Tenemos, o sea, dos grandes pilares que podrían explicar el estancamiento de Chile, digamos, la malla impositiva y a la vez también los permisos, la Bueno, permisología, y el segundo punto, la permisología de los grandes proyectos, que que son se los que mueven, todo se mueve la politizó economía, completamente. Entonces empezó esto de que no solo existe el comité de ministros, que yo encuentro que es una aberración. comité político, claro. Por último, hasta un comité político, pero cuando yo pido el permiso antes de sacar todo lo demás, pero no cuando el proyecto ya está medio invertido o cuando ya llevo 5 años tramitándolo y llevo gastado 5 millones de dólares. O sea, esa empresa nunca más en la vida evaluó un proyecto en Chile. Hay Bueno, ya situaciones como absurdas que se producen, como uno dice, bueno, pero en sentido común, ¿quién va a invertir, esperar 15 años para que finalmente se junte un comité político a levantar el dedo, bajar y con distintos tribunales, distintas comisiones? Es muy absurda la... además se judicializó, aparte del comité político, lo que se hizo fue decir, ¿sabes qué? Cualquiera, la alcaldesa, porque resulta que la hija tenía la casa al lado y le llegaba la sombra, y no te estoy mintiendo, digamos, le llegaba la sombra del edificio de apartamento, cuando se dio cuenta que le llegaba la sombra porque llevaban construidos 15 pisos, paró el proyecto. Eso no puede ser. Muy absurdo, sí. Entonces, dime tú, ¿qué inversionista extranjero va a venir a este país con esta poca seriedad? No, O sea, sí, la ley es muy seria, lo que pasa es que la ley es tonta, que es distinto.
No, pero es que ojo con quienes le aplican. Sí, sí lo sé. Michelle, te pregunto también lo siguiente. Uno tiene esta idea de que la oposición se pone al principio muy dura y dicen que no van a sentarse a negociar una reforma tributaria porque no están los tiempos, pero cuando comienza esto siempre empiezan las dudas, es decir, al final se van a sentar, no les va a quedar otra, no quieren parecer una ultraderecha que defienda a los empresarios, y van a terminar aceptando algo. Y te quiero preguntar si tú ves que eso va a ocurrir o definitivamente aquí no hay espacio para seguir aumentando impuestos. Pero antes que me respondas, tengo que hablarles de dos grandes empresas. Uno es Master Cook Casinos, que son servicios gastronómicos, una concesión de casinos de alimentación para su empresa con especialidad de cocina in situ. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad en alimentación con una grata atención y supervisión directa de sus dueños. Eso hace toda la diferencia. Eso hace que las empresas marquen una cuota de decir, prefiero Master Cook. Y lo otro es la grata atención. ¿Ha visto esos casinos? No solamente ese olor a cloro, sino que la gente está como enojada sirviendo. Bueno, en Master Cook no ocurre, por lo que he visto en algunos mails de los auditores. Aumente el bienestar de sus empleados, de sus funcionarios, no importa el tamaño de su empresa, póngase en contacto con Master Cook y solucione un tema que para las empresas es un cacho. ¿Por qué? Porque no saben de alimentación. Si usted está vendiendo ropa, usted es una empresa que hace pegamentos, lo que sea, ¿por qué tiene que saber de alimentación? Despreocúpese, póngase en manos de Master Cook. Ventas@mastercook.cl, tienen distintos planes, o visite la web www.mastercook.cl. Y por último, ya se acerca septiembre, usted va a viajar y le pone nervioso esto de depender de un transfer, compartir un taxi, o el taxi le cancela la ida al aeropuerto a último minuto porque a lo mejor se arrepintió y le salió otro mejor cliente. Váyase en su auto y controle los tiempos de su viaje. Váyase relajado, meta todas las maletas que quiera y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse muy cerca del edificio del aeropuerto de una manera económica y muy fácil. ¿En qué consiste este servicio? Usted reserva online, mientras con mayor anticipación reserve, más económico le sale el estacionamiento, llega directamente a MC Parking a través de las autopistas, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte. Se ve desde las autopistas, es muy simple. Y el servicio está disponible 24/7, incluye el transporte, ese bus que con sus maletas, toda su familia lo va a dejar en la puerta del aeropuerto. Este bus sale alrededor de cada 15 minutos desde y hacia el aeropuerto. Es un estacionamiento muy seguro, con alarma, guardias, cámaras, todo lo que usted necesita para que su auto esté exactamente igual a como lo dejó. www.mcparking.cl. Michelle, el rol de la oposición. Bien, ¿ah? Yo lo he ocupado. Ah, Funciona sí, muy bien el estacionamiento, yo lo he ocupado y es espectacular. Y la verdad es que uno dice 15 minutos de espera del bucecito. No, o sea, la verdad es que es mucho menos lo que uno termina Es esperando. verdad, y además a veces los transfer que uno reserva y que son de las empresas, uno a veces espera bastante más que 15 que lo lleven a la casa. Bueno, te preguntaba por la oposición. Uno a veces duda de que van a tener la convicción y que debería ser parte, si uno dice, bueno, si la oposición es de centro derecha, en sus pilares, me imagino, de cómo sustentar el desarrollo, cómo crecer, debieran pensar distinto, ¿no? Con respecto a los impuestos. Entonces, quiero saber si existe espacio en la oposición para subir los impuestos o en esta pasada realmente, y considerando el estado de nuestra economía, no hay espacio para subir impuestos. A mi juicio, desde el punto de vista económico, no hay espacio para subir impuestos, ¿ya? Y no hay espacio porque la verdad es que nuestro país está estancado, está completamente estancado. Creo que el gobierno no solo comete un error al tratar de subir los impuestos, sino que además se desgasta en algo que no tiene importancia, porque lo que hoy día las prioridades son otras. Hoy día la prioridad es seguridad. O sea, no puede ser que yo no puedo salir de noche con mis niños, no puedo
sacar a pasear al perro. O sea, ese es el nivel, se roban al perro. O sea, porque ya uno hace rato que sale sin el celular a pasear a los perros, pero además no pueden sacar a pasear al perro de noche porque se roban al perro. Ese es el nivel al que hemos llegado. Yo creo que las prioridades son súper distintas para la gente. Y eso, ojo, porque nos falta el que dice, no, pero es que eso es en el barrio alto. Mentira, es en todas partes. O sea, y es peor todavía mientras menos plata hay, porque por último aquí hay algunas casas con guardia que uno algo confía de que pasa, pues por lo menos se va a ir corriendo a esa casa, digamos. La verdad es que no puede ser. Y segundo, es complicada la pregunta que tú me haces porque dentro de todos siempre hay gente que está dispuesta o que no entiende, y aquí que no entiende la importancia de ceder en algunas cosas. Yo he sido bastante tajante y en las columnas y en lo que he hablado, digamos, de que hay ciertas cosas que no se ceden, que no se... O sea, igual que en los matrimonios, que uno dice, antes de casarse uno tiene que tener claro que tiene que ceder, ¿no es cierto? Porque uno no puede esperar que todo sea exactamente como uno quiere. Pero hay cosas que no se ceden. Hay cosas que son principios y que uno sabe que si las cede se termina separando. Bueno, lo mismo debería pasar en los partidos políticos. Es cierto que uno puede, ¿no es cierto?, ir y negociar ciertas cosas, pero hay cosas que no se negocian. Si el proyecto de ley dice vamos a matar a 100 personas, yo no puedo negociar ese proyecto de ley, porque matar a 25 no es mejor que matar a 100. No sé si me entiendes el concepto. Cosas no son negociables de lo que vemos en este borrador de reforma tributaria. ¿Qué cosas son intransables? Lo que hoy día es intransable, por ejemplo, son todas las medidas de elusión. Intransables. ¿Por qué? Porque las medidas de elusión lo que hacen es permitirle al Servicio de Impuestos Internos que interprete lo que tú quisiste hacer. Pues y parte. Ok. Así parte. Entonces, perdón, una cosa es lo que yo hice. ¿Está reñido con la ley o no está reñido con la ley? ¿Está prohibido o no está prohibido? No, no está prohibido, pero tú lo hiciste para... eso no es tu problema. Si tú no quieres que yo lo haga, tiene que estar prohibido. No sé si me entiendes el concepto, porque tú no puedes interpretar lo que yo pensé. No, lo entiendo perfecto y de hecho te voy a dar un ejemplo. Para efectos del Servicio de Impuestos Internos, con el financiamiento de la política y de los políticos, el Servicio de Impuestos Internos decía, yo no me puedo querellar porque no puedo evaluar intenciones. Es decir, si alguien emitió una factura por tantos millones y al final el trabajo fue un paper copiado de Google, yo no puedo evaluar las intenciones. Eso fue una respuesta del Servicio de Impuestos Internos. Pero para efectos de los contribuyentes, entonces el Servicio de Impuestos Internos acá, fíjate que sí evaluaría intenciones. Tal Ahora cual. Eso es, eso es. ¿Qué cosa más no es transable? No se puede seguir subiendo los impuestos al ahorro. ¿Ya? No se puede seguir subiendo el impuesto a las corporaciones. Eso es intransable. Lo seguimos haciendo y se sigue haciendo por ideología, porque quiero cobrarle más a los que más tienen, como los dueños de empresas son los que más tienen, entonces les cobro más. Bueno, sube el impuesto personal. ¿Pero tú sabes por qué no suben los impuestos personales? popular. No, porque la tasa máxima la pagan diputados y senadores. Por eso, muy impopular. Pues esa es la realidad. Entonces, tenemos un problema ahí. Y sí, yo no te puedo asegurar que no vayan a transar. Lo único que te puedo asegurar es que si se transa en eso, vamos a seguir cayendo en un hoyo. Michelle, ¿y por qué políticamente, excepto Partido Republicano, acá sí voy a hacer el punto, políticamente son tan inseguros en la derecha para plantear una rebaja de impuestos? Lo contrario, es decir, no, ni siquiera, no solamente no abro la puerta a subir impuestos, sino que a esta altura Chile tiene que bajarlos, tenemos que hacernos competitivos. Después dejemos de lado y ya lo hablamos con respecto a la eficiencia del gasto, pero ¿por qué no se atreven a plantear una rebaja tributaria? El otro día leía, y creo que es tuyo, un análisis que comparaban resultados con la reforma tributaria versus una bajada de impuestos, y se llegaba a la conclusión que una rebaja de impuestos haría 735.000 millones más ricos los chilenos de acá al año 2032, que son solo 10 años, es poco, no es tanto.
Y eso versus una subida de impuestos como la que plantea este gobierno. ¿Por qué no se atreven a decir esto? ¿Es impopular? ¿La gente no lo entiende? ¿Cuál es el punto acá? No lo entiende. Aquí yo creo que hay un tema de... Hay dos cosas, un tema de acomplejado, digamos, o sea, aquí hay un tema, el chileno es acomplejado de lo que tiene. Y yo no entiendo por qué, si uno se saca la mugre para... Aquí nadie nació rico. O sea, quizás en esta generación nueva hay algunos que nacieron ricos, pero hace 50 años no habían ricos en Chile. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí los papás que tienen hijos que nacieron en la opulencia es porque los papás se sacaron la mugre trabajando. Entonces, hay un tema de eso y hay otro tema de que la percepción de la gente, y en eso la izquierda ha sido muy brava y muy buena haciéndolo, es de que bajar impuestos es solo para beneficiar a los dueños de fondo, como les llaman ellos, o los privilegiados, cuando los privilegiados son otros, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? A mí no me ha llegado ni una plata de fundación, así que privilegiada no soy, y por lo tanto hay un tema ahí de que lamentablemente el incentivo popular de ganar el voto en la próxima elección va en contra de los objetivos de largo plazo de nuestro país. Claro, lo que pasa es que cuando se habla de rebaja de impuestos, entonces es muy fácil responder a aquello desde la otra vereda política y decir, quieren quitarle beneficios a los sectores más vulnerables, pero creo que hoy en día con lo que se está conociendo y la manera en que se gasta la plata en Chile, en el Estado, no en Chile, me parece que hay más contraargumentos para poder responder, porque en general se quedan callados cuando les dicen, ah, la derecha no quiere aumentar los beneficios sociales, la derecha no quiere eliminar las listas de espera de la salud. Bueno, ¿quién no quiere eliminar las listas de espera de la salud? Justamente ese era el objetivo de este documento que tú hablaste, que es decir, ¿sabes qué? Si lo interesante es que cuando tú bajas los impuestos, lo que generas es mayor recaudación, no menor recaudación. Entonces, no te equivoques. Cuando yo estoy hablando de bajar los impuestos, estoy hablando de tener más plata para hacer más política social y tratando justamente de cambiar la mentalidad que existe en Chile. Michelle, además de rebajar los impuestos, ¿qué otros elementos debiera tener una política por procrecimiento en nuestro Bueno, contexto? en nuestro contexto, para empezar, eliminar todas estas formas, ¿no es cierto?, en que separan los proyectos una vez que ya han comenzado. Yo estoy de acuerdo en que tú antes de que comience el proyecto puedes oponerte a un proyecto, ¿ya? Y por lo tanto, pero eso tiene que ser en la etapa previa a que se empiece a construir. Cuando ya se aprobó, cuando ya pasaron todas las etapas de aprobación, tú no puedes parar un proyecto. Y eso es lo que se ha hecho en el mundo. En el mundo lo que se ha hecho es que te pueden poner todas las trabas posibles antes, pero una vez que empezó, ya no se puede parar el proyecto. Entonces, eso es la primera cosa que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer, bueno, es ciertamente la parte impositiva, generar los incentivos para que alguien tenga incentivos a venir a invertir a nuestro país. Y el problema hoy día es que una vez que ya nos dimos cuenta que este país de repente se puede volver loco, pueden empezar a incendiar todo, el riesgo país subió. El inversionista va a estar más reticente que antes a invertir. Y por lo tanto, tienes que entregarle un mejor incentivo para que haga exactamente lo mismo que hacía antes, ¿ya? Y aparte de eso, bueno, hay que mejorar. Ciertamente nadie va a venir a invertir en Chile si tú no puedes salir de noche, si te asaltan en todas partes. O sea, hay ciertas cosas básicas de vivir en un país que tienen que estar para que la gente venga a invertir. Y por eso es que se eligen los mejores lugares donde vivir en el mundo, las ciudades más seguras del mundo, porque esos son incentivos para que haya inversión. Michelle, ¿se siente actualmente o ya está integrado en el mercado, por ejemplo, las 40 horas y el sueldo mínimo de 500.000, que va a ser una subida escalonada, digamos, pero eso ya está integrado en las empresas, en el mercado, o los efectos de esas políticas se van a sentir más adelante? Están recién empezando a notar. Hemos visto más de 5 alzas consecutivas en la tasa de desempleo y vamos a seguir viéndolas. Y las vamos a seguir viendo por las famosas 40 horas y por el alza en el salario mínimo, definitivamente. Y lo peor es que esas 40 horas y el salario mínimo afectan con mucha más fuerza a los que menos tienen, porque, claro, el alza del salario mínimo
y las 40 horas al que no echaron de la pega le es súper conveniente, pero hay muchos que los van a echar de la pega por eso. Siguen saliendo capitales del país, así como vimos durante el año 2019 y en el año 2020. Entiendo que el año pasado se moderó y hay un cálculo de alrededor de 10.432 millones de dólares. El 21 entiendo que fueron 11.000, pero si se hace la suma completa, bueno, es bastante más. ¿Se moderó la salida de capitales de Chile? Está moderado, Hay pero mucho más que no sacar. va a parar. No va a parar. No va a parar. Y no va a parar porque Chile tenía una característica súper especial. El inversionista chileno tendía a tener un 80, un 90% de sus inversiones en Chile, porque confiaba ciegas en el país. Pero resulta que un portafolio equilibrado en realidad debieron haber tenido un 0,5% del portafolio en Chile, que es el porcentaje de Chile en el mercado mundial. Y lo que pasó con esta crisis es que nos dimos cuenta que no se podía tener fe ciega en el país. Y en muchos casos, no solo no se puede tener fe ciega en el país, sino que además tú ves que las cosas están mejorando, pero no sabes por cuánto tiempo. Por lo tanto, yo creo que esto no va a parar. Michelle, dos preguntitas antes que vayamos cerrando. La CACEN y el desempleo. Leía un informe que decía la pobreza en Chile no es de 6,5 como mostró la CACEN, sino que, haciendo ciertos cálculos, es de un 11%. El desempleo lo muestran en 8,5. ¿Están mal medidos? ¿Son cifras irreales? No es que estén mal medidos, lo que pasa es que la CACEN lo que hace, ¿no es cierto?, es que se mide en un momento en que todavía estaba el efecto de los IFE. Okay. Y como estaba el efecto de los IFE, había, ¿no es cierto?, un efecto riqueza que no era tal. Y obviamente eso se acaba. Entonces, cuando uno mira el ingreso autónomo, lo que generan las familias, ahí es cuando se da cuenta de que la verdad, porque esos IFE además, por cierto, no son repetibles, porque ya no tenemos la plata para volver a hacerlos, porque si fueran repetibles uno podría decir ya, ok, está bien, pero Bueno, no ya son la repetibles, gastamos. Los se fue, registrados que se gastaron, sí. ya se gastaron. Entonces, lo que uno debería pensar es que efectivamente el nivel de pobreza real es más alto de lo que midió la CACEN, lamentablemente, y eso, claro, se mezcla con el desempleo. ¿Y por qué el desempleo no está midiendo el desempleo real? Porque para la pandemia hay mucha gente que salió de la fuerza de trabajo y que dado que no se encuentra trabajo todavía no vuelve a entrar. Si uno midiera a esa gente como parte de la fuerza de trabajo, el desempleo está arriba de 12%. Michelle, por último, te quiero hacer una pregunta porque nadie entra en el tema del mercado y la libertad económica. Solo tenemos un gobierno y partidos políticos de izquierda que critican el capitalismo y hablan del capitalismo, el libre mercado. Y la verdad es que yo me pregunto si efectivamente nosotros tenemos la libertad económica adecuada para que tengamos un mercado que funcione adecuadamente. Nadie habla del mercado en Chile, hablan como, lo dejan ahí stand-by como si fuera un sistema que funciona. Y en realidad yo leyendo algunos papers y algunas columnas, uno se da cuenta que el mercado en Chile funciona bastante mal. Y yo en esto no estoy hablando de las colusiones, ¿eh? Que evidentemente es una deformación y es un delito por lo demás. Pero hay mucho todavía por entrar a picar en el mercado en Chile, no solamente en temas de libertad económica, que se ha puesto cada vez más restrictivo, sino que además con respecto al funcionamiento adecuado de aquella libertad que necesita ciertos parámetros y parámetros que se respeten, porque si no, no estamos frente a esa libertad de mercado que permite efectivamente la eficiencia, que los mejores estén arriba, etcétera. Sí, efectivamente de hecho existen índices que miden la libertad económica y Chile ha ido cayendo sustantivamente en los últimos años en libertad económica. O sea, de verdad que la capacidad de los chilenos de ejecutar su libertad económica para hacer una empresa, para ejercer alguna actividad ha ido disminuyendo. Y eso en gran parte, ¿no es cierto?, porque se han puesto muchas trabas, en gran parte porque para que haya libertad económica tiene que cumplirse la ley. Y lo que hemos estado viendo es que en muchos casos no se cumple la ley. Uno ve, ¿no es cierto?, que de repente la gente se salta la ley descaradamente. Para empezar, no paga la micro.
Para empezar, ¿no es cierto?, paran el tránsito y Carabineros no puede detener a las personas porque entran todos en grupos a atacar a Carabineros. Eso lo que hace es que me mata mi libertad económica, porque si yo iba y tenía una reunión, ¿no es cierto?, para armar un negocio y llegué tarde a esa reunión, perdí el negocio. Entonces, la verdad es que efectivamente aquí hay cosas que no se están haciendo y que hemos ido perdiendo por el camino, gracias a este pensamiento, ¿no es cierto?, de que el Estado lo puede hacer todo y que ya hemos visto que el Estado no hace nada. Me refería a cosas más específicas. Por ejemplo, en algunos países, te voy a dar el ejemplo de Estados Unidos, no todos los estados en Estados Unidos funcionan de la misma manera, pero como principio económico hay ciertas limitaciones a algunas empresas que se hacen muy grandes a que adquieran, por ejemplo, otros giros. Voy a darte un ejemplo, multitiendas. Una multitienda no se puede convertir en un banco y a la vez no se puede convertir en un repartidor de, no sé, de ropa express. Es decir, inhiben ese crecimiento porque al final esa multitienda, que es tremendamente grande, termina comiéndose a todo el resto y empieza a terminar siendo un monopolio en distintas áreas de la economía. Yo me refería específicamente a eso, es decir, somos Pero muy eso buenos para regular, pero en realidad las regulaciones que se hacen en Chile son para inhibir, para prohibir, pero en otros aspectos. En cambio, para hacer regulaciones que permitan efectivamente un mercado que funcione correctamente, no se hacen. Y se deja, por ejemplo, estoy dando un solo ejemplo, hay varios, que los grandes terminen comiéndose todas las áreas del mercado, inhibiendo a los pequeños subsistir. Por ejemplo, eso... a eso iba mi pregunta. Sí, mira, la verdad es que sí existen las leyes. Las empresas tienen esta capacidad de ir y reclamar ante la Fiscalía, o sea, ante la Fiscalía Nacional Económica. Y existen las leyes de concentración y todo. Lo que pasa es que en Chile es más difícil, porque somos un país tan pequeño que las economías de escala no suelen permitir muchas empresas compitiendo. ¿Ya? Cuando hay economías de escala grandes, en general, el que haya un solo competidor o dos suele ser más eficiente que hayan 3 o 4. El problema es cómo vigilamos que esos dos no cobren precios excesivos. Es un problema que se da en los países pequeños como el nuestro y que no se da en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es un país gigante. Claro, ¿ya? es que al final eso termina produciendo no empresarios, sino que termina, y empresario no me refiero al tamaño de las empresas, un empresario puede ser el dueño de una botillería también o de una panadería, me refiero a que al final la creación y la muerte de las empresas, que debería ser algo dinámico, termina siendo crear una empresa para que te compre un grande y tú deshacerte del problema. Hay poco espíritu empresarial en ese sentido. Sí, pero la verdad es que cada día hay más. Ya lo que uno ve es que hay empresas pequeñitas que han puesto sus resguardos, por ejemplo, en la Fiscalía Nacional Económica contra grandes y han ganado, y por lo tanto eso permite, esos ejemplos hacen que el resto se empodere y empiece, ¿no es cierto?, a crecer. Nunca vamos a ser un país en que haya tanta diversidad por un tema de tamaño nomás. Somos chicos, somos súper chicos. O sea, piensa tú, Perú es más del doble de nosotros. O sea... Michelle, siempre digo para terminar y quiero hacerte más preguntas, pero ahora sí que tengo que terminar. ¿El tamaño del Estado en Chile termina hoy siendo un problema para el mercado? Absolutamente. Pero yo creo que no sé si es el tamaño del Estado, que es un tamaño grande, no es un tamaño pequeño, o es la ineficiencia del Estado lo que te termina haciendo. Yo creo que es la ineficiencia del Estado lo que te termina matando a las muchas empresas. Bueno, tengo que agradecerle a Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital. Menos mal que es Dominus y no Primus, ahí estaríamos en problemas, Michelle. No estamos en problemas, nos cambiamos al tiro nombre. Investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, más de 20 años de trayectoria en el área económica, panelista de Radio Agricultura. Michelle Lavé, muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Será en una próxima oportunidad en la entrevista de Nicole Rodríguez. Igual, Nicole, para ti, un gran abrazo a todos también. Chao, chao, que tengan un buen día. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.